Hola, ¿cómo están mis amigos? Tengan todos muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches en cualquier horario que nos estén viendo. Este video es muy importante porque vamos a hablar sobre el purgatorio y los primeros cristianos. Un tema muy interesante que nosotros también tenemos que tenerlo en cuenta. Más de recursos para que ustedes puedan defender la verdadera fe de la Iglesia Católica y qué es lo que nosotros creemos y qué es lo que creíamos en el principio. Los primeros cristianos éramos nosotros mismos. Éramos, digo, porque la Iglesia Católica es una sola. Desde el más antiguo hasta el más reciente miembro de la Iglesia Católica, todos somos uno en unidad. Hablando de la unidad de la Iglesia Católica, somos la misma Iglesia Católica. Por eso digo nosotros, por eso digo estábamos, por eso digo que los primeros cristianos son parte de la misma iglesia a la cual yo pertenezco, la Iglesia del Señor Jesucristo. Pues bueno, vamos a entrar en materia sobre los respondiendo pues la pregunta si los primeros cristianos creían en el purgatorio. Entonces vamos a hablar un poquito de los padres de la iglesia para acotar un poquito más sobre los testimonios que se puede recoger de estos mismos para poder defender la doctrina de la Santa Iglesia Católica. Los primeros cristianos y el purgatorio. Pues bueno, entremos en materia. La pregunta que se hace y que se impone es: ¿creían los primeros cristianos, sucesores y discípulos de los apóstoles, los padres de la iglesia, en el purgatorio? La respuesta es totalmente un sí. Los padres de la iglesia primitiva y los primeros cristianos sí creían en el purgatorio y oraban también por los muertos, práctica que se llevaba pues en la iglesia católica desde siempre. He aquí que los mismos testimonios de los padres apostólicos, discípulos y también sucesores de los apóstoles y su creencia en el purgatorio los vamos a citar. Por ejemplo, en los Hechos de Pablo y Tecla, en el año 160 te dice exactamente esto. Y después de la exhibición, Trifania nuevamente la recibe. Su hija Falconilla había muerto y dijo a ella en sueños: Madre, tú deberías tener esta extranjera Tecla en mi lugar, para que ore por mí y yo pueda ser transferido al lugar de los justos. Esto lo encuentro en el Hecho de Pablo y Tecla. Muy importante este mismo escrito para que tú también lo puedes estudiar. Orígenes, también vamos a hablar del año 185 al 232, este personaje que es ya muy conocido dentro de las mismas filas del mismo catolicismo, y es interesante citarlo porque el mismo Orígenes también dio paso a la creencia de la apocatástasis, pero aquí se refiere prácticamente al purgatorio y no a la apocatástasis, ya que la apocatástasis simplemente es el juicio final. En el juicio final, y pues bueno, tenían una creencia de que aquellas personas o aquellos miembros que estaban destinados pues en el mismo juicio final a esa misma gehenna iban a salir algunos de ellos. Pues bueno, este es otro tema que nosotros también vamos a exhibir y vamos a poner una comparación entre el purgatorio y la apocatástasis, que es muy importante que también nosotros podemos saber. Pero en este video vamos a expresar solamente las creencias de aquellos padres apostólicos sobre el purgatorio, exclusivamente sus escritos sobre el purgatorio. Y dice de esta manera Orígenes de Alejandría, y dice así: si alguien parte de esta vida con faltas ligeras, es condenado al fuego que arrasa con todos los materiales combustibles y prepara el alma para el reino de Dios, donde nada impuro puede entrar, porque si sobre el fundamento de Cristo has edificado no solamente con oro, con plata, piedras preciosas, sino también con madera, pasto y paja. Esto se encuentra en 1 Corintios capítulo 3, versículos 12 y 13, y dice: ¿qué esperas cuando tu alma sea separada del cuerpo? ¿Entrarás al reino con tu madera, tu pasto, tu paja y tus impurezas al reino de Dios? ¿O a causa de estos estorbos, permanecerás sin recibir tu recompensa por tu oro, plata y piedras preciosas? Ninguna de las dos cosas sería justa. Queda entonces que seas pasado por el fuego que consumirá todo lo inútil e impuro, porque nuestro Dios llama a sus elegidos al fuego purificador. Ahí está, al fuego purificador. Qué importante y qué interesante, y con esto pues podemos destrozar cualquier creencia del mismo sectario que nos venga a hablar sobre las creencias de la primitiva iglesia, que somos nosotros mismos, los católicos apostólicos romanos. Y dice en el Patres Grossi, en el volumen 13,
Vamos a encontrar en páginas 185 y 232 de este mismo escrito de Orígenes de Alejandría, dice de esta misma manera: pero este fuego consume no a la criatura, sino a lo que la criatura ha hecho, su madera, su pasto, su paja. Está de manifiesto que el fuego destruye la madera de nuestras transgresiones, y así luego recibamos la recompensa por nuestros buenos trabajos. Muy importante esas palabras. Vamos a irnos a leer también a Aversio en el año 190, perdón. Aversio, sí, tú no lo conocías, pues ahora lo vas a conocer. Y vamos a conocer con una participación muy importante sobre el purgatorio, para acotar, para fortificar tu fe, para darte este mismo alimento, para que tú lo puedas tener. Pues te estoy dando estos datitos para que tú puedas pues exponerlo delante de los mismos sectarios, separatistas, divisionistas. Y dice de esta manera: el ciudadano de una prominente ciudad, la que elegí mientras vivía, para que pudiera tener un lugar de descanso para mi cuerpo. Aversio es mi nombre, un discípulo del pastor Casto, que alimenta sus ovejas en las montañas y los campos, cuyos grandes ojos los vigilan todo, que me enseñó los fieles escritos de la vida. Estando listo, yo, Aversio, ordené que esto fuera escrito en mi 72º año, que cada uno que esté de acuerdo con esto y quien lo entienda, ore por Aversio. Y quien lo entienda, ore por Aversio. Aversio ya había dicho que se le haga estas oraciones, peticiones por él. Esto estamos hablando en el 190, año 190. Vamos a escuchar a Clemente de Alejandría también del año 150 al 215. Este Clemente pues es muy conocido dentro de las filas igual del catolicismo, y te dice exactamente estas palabras: el creyente por medio de la disciplina se despoja de sus pasiones y pasa a la mansión mejor que la interior, pasa por el mayor de los tormentos tomando sobre sí el arrepentimiento de las faltas que pudiera haber cometido después de su bautismo. Es torturado entonces todavía más al ver que no ha logrado lo que otros ya han adquirido. Los mayores tormentos son asignados al creyente, porque la justicia de Dios es buena y su bondad es justa. Estos castigos completan el curso de la expiación y purificación de cada uno. Pacatazo, diría el padre Luis Teo. Y esto es pues las palabras de Clemente de Alejandría. Vamos a leer un poquito sobre la perpetua mártir cristiana del año 203. Y te dice exactamente esto: sin ninguna demora en esa misma noche, esto se me mostró en una visión. Yo vi una Dinocrate saliendo de un lugar sombrío, donde estaban también otras personas, y él estaba reseco y muy sediento, con una apariencia sucia y pálida, con la herida de su rostro que tenía cuando había muerto. Dinócrate había sido mi hermano en la carne hace 7 años, quien murió de una terrible enfermedad. Pero yo confié que mi oración había ayudado a su sufrimiento y oré por él cada día hasta que nosotros pasamos al campo de prisioneros. Hice mi oración por mi hermano día y noche, gimiendo y lamentando para que me fuera concedido. Entonces un día, estando todavía prisioneros, esto se me mostró. Vi que el lugar que había observado previamente sombrío estaba ahora iluminado, y Dinócrate, con su cuerpo limpio y bien vestido, estaba buscando algo para refrescarse, y donde había estado la herida yo vi también una cicatriz, y esa piscina en la que había visto antes, vi sus niveles descendidos hasta el ombligo del muchacho, y uno extraía agua de la tina incesantemente, y cerca de la orilla había una copa llena de agua, y Dinócrate se acercó y empezó a beber de ella, y la copa no falló. Y cuando él estaba satisfecho, se fue del agua a jugar felizmente, como lo hacen los niños, y entonces desperté. Entonces entendí que he sido trasladado del lugar de castigo, la pasión de perpetua y felicidad. Muy importantes estas palabras. Wow, inspiración total. Tertuliano en el año 210 también nos va a hablar un poquito sobre el purgatorio. ¡Qué alegría! ¡Qué alegoría!, dice el Señor. ¡Qué alegoría del Señor! Es extremadamente clara y simple en su significado. Tenga cuidado, no sea que como una transgresión de su contrato delante de Dios juez.
Va a hablar sobre Mateo 5, 25 al 26. Y para que este juez, dice, no libere sobre ti su ángel que ejecute la sentencia y te envíe a la prisión del infierno, de lo que no hay salida hasta que incluso el más pequeño de tus delitos sea pagado en el periodo antes de la resurrección. ¿Puede haber más lógico que esto? ¿Qué mejor interpretación? Dice, la fiel viuda ora por el alma de su esposo y suplica por él en el reposo interino y en la participación de la primera resurrección, y ofrece oraciones en el aniversario de su muerte. ¡Wow! Esto está muy importante. En el escrito de la monogamia 10, te estamos hablando de Tertuliano. Cipriano de Cartago del año 253 también te va a hablar del purgatorio y dice de esta manera: una cosa es pedir perdón, otra cosa alcanzar la gloria, una cosa es estar prisionero sin poder salir hasta que haya sido pagado el último centavo, y otra recibir al mismo tiempo el salario de la fe y el coraje. Una cosa es ser torturado con el largo sufrimiento por los pecados para ser limpiados y completamente purgados por el fuego. Otra cosa es haber sido purgado de todos los pecados por el sufrimiento. Una cosa es estar en suspenso hasta la sentencia de Dios en el día del juicio. Otra cosa es ser condenado por el Señor. Esto te lo habla el mismo Cipriano de Cartago. Cirilo de Jerusalén en el año 350 también te va a hablar del purgatorio y dice de esta manera: entonces mencionamos también que a todos los que han entrado ya en el sueño, primero los patriarcas, profetas, apóstoles y mártires, que con sus oraciones y sus súplicas a Dios reciben nuestras peticiones. Luego mencionamos también a los santos padres y obispos que han entrado ya en el sueño, y para qué hacerlo simple, a todos los que entre nosotros han entrado ya en el sueño, porque nosotros creemos que será de gran beneficio para las almas por quienes pedimos cuando el más santo y solemne sacrificio es ofrecido. Esto está en tus lecturas catequistas, en sus catequesis 23 del 5 al 9. En el año 350, Cirilo de Jerusalén. Vamos a hablar sobre Juan Crisóstomo del año 392, y dice de esta manera: ayudémoslos y conmemorémoslos. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, esto está en Job 1.5, ¿por qué dudaríamos que de nuestros ofrecimientos por los muertos les brindan algún consuelo? No dudemos en ayudar a quienes han muerto y en ofrecer oraciones por ellos. Ese es uno. El segundo escrito te dice: no en vano fue decretado por los apóstoles que el memorial de los maravillosos misterios debe ser hecho por los que han partido. Ellos sabían que aquí había muchos beneficios que se podían ofrecer para ellos. Bueno, esto está en sus homilías. En sus homilías 3, 9, 10. Ambrosio de Milán. ¡Wow! Este santo que para mí es el más filosófico, el más debatiente, o sea, el mejor debatiente de todos, el máximo apologista, el máximo defensor y buscador también de herejías, el cual pues también denunciaba totalmente las herejías de aquellas personas que estaban en otros caminos. Y dice San Ambrosio de Milán, para mí el grande, el maestro incluso de San Agustín de Hipona, el gran San Ambrosio de Milán te va a decir: dale el perfecto descanso a tu siervo Teodosio, el descanso que has preparado para tus santos. Lo he amado, y también lo seguiré a la tierra de los vivientes, y lo acompañaré con lágrimas y oraciones. Lo conduciré por sus méritos hacia la santa montaña del Señor. Esta es su oración por un muerto del mismo Ambrosio de Milán. Es lo que hacían los mismos primeros cristianos. Esto es un sermón del funeral de Teodosius. El sermón del funeral, o en el funeral de Teodosius. Qué importante, este mismo San Ambrosio de Milán, impresionante, su teología es lo máximo. Si nosotros leemos a San Ambrosio de Milán, vamos a encontrar una respuesta muy poderosa a todo lo que nosotros tal vez nos preguntamos. Y San Agustín de Hipona, el alumno de San Ambrosio de Milán, también te escribe en el año 411, uno de los santos más grandes de la Iglesia Católica también, uno de los doctores más pulcros en la Iglesia Católica.
te dice exactamente así en su sermón 159. Hay una disciplina eclesiástica, como los fieles saben, cuando los nombres de los mártires son leídos en voz alta en el altar de Dios, donde las oraciones no son ofrecidas por ellos, la oración sin embargo es ofrecida por los otros muertos que son recordados. Es un error orar por un mártir, ya que nosotros debemos encomendarlos a sus oraciones. Wow, impresionante. Los castigos, dice, temporales son sufridos por algunos solamente en esta vida, por otros también después de la muerte. Escuchen muy bien, San Agustín decía que después de la muerte también habían castigos, pero los de aquí, pero los dos aquí, dice, y allá, son todos ellos contados en el último y más estricto juicio. Pero no todos quienes sufren castigos temporales después de la muerte sufrirán el castigo eterno que seguirá aquel juicio. Esto te lo habla en la ciudad de Dios, en el numeral 21, versículo 13, en el año 419. Y te dice también sobre el manual de la fe y la esperanza y la caridad. El mismo San Agustín dice que debe haber algún fuego incluso después de esta vida. No es increíble, y que algo puede ser examinado y bien sacado a la luz o dejado oculto, dependiendo del fiel que pueda ser salvado, algunos más lentamente y otros más pronto, en mayor o menor grado, según amaron las cosas que se pierden por medio de un certero fuego purificador, un fuego purificador. Y eso, prácticamente, mis hermanos, mis amigos, es el purgatorio. De modo que el consenso unánime de los mismos padres apostólicos y los primeros cristianos es que sí existe una purificación de los pecados después de la muerte, o un purgatorio, y también los primeros cristianos, como hemos visto, oraban por sus muertos. Espero que les haya gustado esta transmisión, este video. Ha sido con todo cariño de parte de su amigo Boris Soto. Espero que les haya gustado de verdad. Dios me los bendiga, y pues esta es la verdad que yo les estoy exponiendo. Tenemos documentos de sobra para defender el santo purgatorio. Hasta otro encuentro. Muchas gracias. Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.